Profética presenta en la jungla de Mariano. Estamos nuevamente aquí en Profética para la jungla de Mariano para hablar, quizás con cierta tristeza hoy, de el recientemente fallecido Carlos Fuentes. Indiscutiblemente el mejor escritor mexicano del siglo XX. Aunque no todos lo admiran, no todos lo quieren tanto, nos gusta criticar a los propios, ¿verdad? Ese malinchismo que a veces tenemos. Carlos Fuentes es el escritor más conocido de México en todo el mundo, admirado por toda la comunidad lectora de este planeta, pero es un escritor técnicamente excepcional, fabuloso. Ningún otro escritor tiene la capacidad técnica que tuvo Carlos Fuentes. A veces es recomendable comenzar despacio con Carlos Fuentes. Hay escritores que leemos una novela, un cuento, y todo lo demás de ese autor se parece. Ya sabemos qué esperar. Con Carlos Fuentes, cada libro era una sorpresa. Tiene desde una de sus obras más leídas en el mundo, La muerte de Artemio Cruz, favorita de las academias norteamericanas y demás cuando estudian a Carlos Fuentes, que es una novela que cualquiera puede leer, legible, y que nos habla precisamente de la política mexicana de mediados del siglo pasado. Carlos Fuentes también tiene novelas muy difíciles de leer, complejas, con audaces experimentos formales, y que sin embargo, cuando uno va penetrando y entrando en estas novelas, se da cuenta de la profundidad con la que Fuentes analiza el mundo, analiza la historia, analiza el destino de México. Podemos discutir su visión de México. Lo que no podemos discutir, creo yo, es la visión que tiene de nuestra cultura en general. Una de las características, yo creo, más llamativas de Fuentes es que busca recordarnos cosas que no nos gusta recordar. Por ejemplo, que somos españoles. Que nos guste o no, hablamos español, y durante siglos nuestra identidad, cualquiera que ésta sea, ha sido formada dentro de la tradición y la lengua españolas. Decía algo que es herejía y quizás por eso luego lo critican tanto. Decía que el día que México le haga un monumento a Hernán Cortés, se reconciliará con su pasado. Y llamaba a Hernán Cortés el primer mexicano. Muy conquistador, muy todo, pero que se pase el resto de su vida después de la conquista de Tenochtitlan en líos legales, en demandas y demás. La visión que tiene Carlos Fuentes, por ejemplo, expuesta en esa enorme novela que se llama Terra Nostra, es una visión que nos invita a conocer no la España que odiamos, la España que olvidamos, la España de los poetas, la España de Lope de Vega, del inmenso Cervantes, la España del siglo XVI, que en aquel momento era el país o el reino más moderno de Europa. Carlos Fuentes, su obra más leída, bueno, últimamente se volvió un bestseller de nuevo, es Aura, novela, pequeña novela o cuento largo de terror sobre nuestro pasado que, digamos, misteriosamente y en la oscuridad nos invade y volvemos a ser nuestro pasado, atrapados en él. A muchos no les cae bien Carlos Fuentes también por su opinión sobre los norteamericanos. ¿En dónde fue? En El Gringo Viejo, que decía que todo mexicano trae una cicatriz en la mente que es la frontera con Estados Unidos. La variedad de su obra es impresionante. Lea usted, por favor, La región más transparente, novela fundamental para entender el México del siglo pasado. Es también el único escritor de esa generación que se dejó influir por la literatura joven. Acto audaz, pero siempre es interesante leer una novela como Cristóbal Nonato, en donde podemos apreciar
de una manera un tanto extraña la influencia de la literatura de la onda, de José Agustín, en Carlos Fuentes. Ningún escritor de esa generación se deja influenciar por los jovencitos. Carlos Fuentes tiene la audacia de hacerlo. ¿Le sale bien, le sale mal? No sabemos. Pero qué generosidad también reconocer a los escritores más jóvenes y dejarse influir por ellos, por su estilo, por su manera de escribir. Podemos cuestionar lo que dice Fuentes sobre México. No podemos cuestionar tampoco lo que dice sobre la clase política mexicana. La conoce bien, la desnuda bien, nos la muestra. Tiene también una novela que sucede aquí en nuestra cercana Cholula, Cambio de piel. Novela que nos habla también de ese choque en México entre una tradición milenaria y un México moderno. Carlos Fuentes, casi es un deber cívico leerlo. Nos guste o no nos guste, es un escritor sofisticado, inteligente, además, como persona, una persona extraordinariamente tratable. Lo extrañamos mucho. Alguna vez fue mi profesor. Y bueno, las letras de México están de luto. Ha muerto uno de sus más grandes exponentes en toda la historia de este país. Léalo. Vale la pena. Gracias.